Ya. Bien, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Historia del Perú. El día de hoy conmigo, la profesora Lisbeth Espinosa, vamos a estar trabajando lo que vendría a ser la parte del repaso y nuestra evaluación que tenemos programada para hoy, ¿ok? Muy bien, sé que ya la semana anterior nos hemos ausentado un poquito, pero ya pues estamos en proceso de resolver toda esta situación para poder tener nuestras clases y poder también manejar un poquito nuestro horario. Agradecerles el tiempo que están dándose ustedes el día de hoy para poder estar presentes en la clase. Y bueno, también espero que se encuentren listos para también tomar su examen, ¿ya? Pero antes vamos a desarrollar pues lo que vendría a ser el repaso de la ficha que ustedes deben de tener la semana anterior. Y con esto también nos vamos a ayudar un poco, nos va a servir de... Muy bien, ahora sí, a ver, vamos a ver cuántos participantes tenemos el día de hoy. Bueno, sé que somos pocos, ¿ya? Pero esperemos pues que sus otros compañeros también se puedan comunicar conmigo. Si bien es cierto, hay algunos compañeros que sí me han estado escribiendo y las disculpas del caso porque también no he podido responder a todos. Entonces, bueno, me disculpo más que todo ello porque de verdad no es intención, no tiempo, no se me da, ¿ya? Muy bien. Entonces, empecemos con el repaso el día de hoy de lo que viene a ser el curso de Historia del Perú. Muy bien. Si bien es cierto, hemos trabajado dos temas, una de ellas que vendría a ser la resistencia indígena, que habla de la rebelión de Manco Inca, y lo otro es la segunda parte, la resistencia indígena con los incas de Vilcabamba. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. A ver, tenemos la rebelión de Manta, en el año 1536 se produjo el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española al Tahuantinsuyo, el cual fue dirigido por, y ahí nos dan ciertas opciones. Vamos a estar atentos, chicos, para ver si podemos participar también un poco de ello, porque en realidad esto es parte de un repaso de la clase que ya hemos venido trabajando, ¿ya? Ahora, hemos hablado de esta resistencia indígena y hemos dicho que, pues, en un principio son también conocido como la resistencia de Vilcabamba, a un personaje que va a encargarse de que estas rebeliones se puedan ir dando en el proceso. Y este personaje va a ser pues Manco Inca, que después de todo lo acontecido, ¿no? El engaño que se le había hecho a él por parte de los españoles, va a iniciar un movimiento indígena o en este caso una resistencia con muchos de los incas que van a seguirlo a él. Incluso sus hijos posteriormente van a continuar su objetivo, ¿no? El objetivo de Manco Inca que era expulsar al español que había invadido su territorio, ¿ya? Entonces, hablamos de que, por ejemplo, aquí si nos habla que para el año 1536 se produce el primer movimiento de resistencia armada contra la invasión española al Tahuantinsuyo, el que lo dirige, ¿quién sería? Sería, sería Manco Inca, ¿ya chicos? Manco Inca, por favor, participen, ya participen, de repente andan con sueño ahí, por favor. Era hijo de quién? ¿Quién era el padre de Manco Inca? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también en las clases Bueno, anteriores? capaz. Huayna Cápac. Ok, muy bien. Huayna Cápac era el padre de Manco Inca. Muchas gracias. A ver, otra pregunta que tenemos por aquí. em, ya. Ya, otra pregunta que tenemos por aquí es el español que se encargó de la recuperación de la fortaleza del Sacsayhuamán. ¿Quién es? Habíamos hablado, ¿te acuerdan? En la ficha también debe tener ahí. Sí. ¿Cómo? Hernando Pizarro. Hernando Pizarro. Muy bien, Fiorella. Muy bien, excelente. Hernando Pizarro.
Pregunta número 4, por aquí lo habíamos pegado, sí, ya. 4. Líder indígena que tuvo la misión de cercar la ciudad de Lima. ¿Quién se encarga? Manco Recuerden que Inca. habían dos cercos, ¿no? El Cusco. Uno de ellos se encarga de cercar Lima y el otro de cercar Cusco. ¿Se acuerdan? Manco Inca. El cerco de Lima. Vilcabamba. A ver, ya, a ver, vamos a tener bien en claro lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver si tengo uno de sus compañeros que no puede ingresar y me está escribiendo, por eso me estoy desconcentrando de rato en rato. A ver, no sé cuál sea el problema. Un momento, le voy a responder a su compañero, ¿ya? Que no sé cuál es su inconveniente para poder entrar a clase. Eh, a ver, un momento. A ver, permítame un momento. Mm, ya, no sé qué habrá pasado con su compañero, no puede ingresar, me dice. Ya. Bueno, continuábamos, ¿no? Preguntaba quién fue el líder indígena que quería, en este caso, la misión de cercar la ciudad de Lima. ¿Se acuerdan que habían dos cercos? Una que era el cerco del Cusco, el cual era encargado Manco Inca, y el otro era cercar Lima, que era dirigido ¿por quién? Por Titu Cusi Yupanqui, ¿ya? Titu Cusi Yupanqui tenía la misión de cercar Lima, porque quien iba a cercar el Cusco era Manco. La siguiente pregunta nos dice, ¿fue considerado el santo de la conquista? El santo de Santiago la conquista. Mata Indios. Santiago Mata Indios, excelente, Santiago Mata Indios, porque los españoles consideraban pues o creían en Santiago y decían que Santiago era el que iba a llegar a matar a todos esos indígenas que se estaban rebelando en contra de ellos, ¿no? A Titu Cusi Yupanqui recuperando la ciudad de Lima. Ese es el segundo Hernando cerco. Pizarro. Es la Miss. La letra A, seguros. Sí, Miss. Francisco Pizarro. A ver, Hermano Francisco. Hermano, ¿cómo se llama? Hernando Pizarro, que recuperan la ciudad de Lima, ¿se acuerdan? Recuperan la ciudad de Lima y Sí. muere Titu Cusi Yupanqui, habíamos dicho. Muere Titu Cusi Yupanqui, fracasa ante el apoyo de los huancas que se habían aliado con los españoles en la época. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De Francisco Pizarro o de Hernando Pizarro? Francisco Pizarro. Hernando Pizarro. Ok, a ver, nos decidimos. Tenemos la información en nuestro material. Revisemos nuestro material. A ver, Sayumi, te escucho, Sayumi. Fue Francisco Pizarro. ¿Todos están de acuerdo con ello? Sí. No. Francisco Pizarro. Entonces, marcamos Francisco Pizarro. Ya. Ahora, número 9 nos dice, ay, perdón, 6, 7, perdón, acá por este lado está la número 7. Manco Inca, al ser derrotado en los dos cercos, Inca que había planteado los dos cercos, pero que uno de ellos lo lideraba, si bien es cierto, Titu Cusi Yupanqui, por otro lado estaba Manco Inca, muere Titu Cusi Yupanqui, Manco Inca también es derrotado, pero este se va a escapar para no ser matado, porque lo habían matado ya a Titu Cusi Yupanqui. Entonces, ¿dónde se va a ir a refugiar Manco Inca? Vilcabamba. Vilcabamba.
Muy bien, Vilcabamba. Entonces Manco Inca se va y se refugia en Incas de Vilcabamba posteriormente, ¿no? Muy bien. Pregunta número 8. A ver, vamos a borrar todo esto ya, chicos, para que no nos aparezca después todas las X que van a aparecer aquí. Vamos a borrar, borrar, borrar. Borramos. Están marcando ustedes ya, ¿verdad? Me voy a imaginar que todos están resolviendo su evaluación. A ver, chicos. A ver, tengo compañeros que me escriben y necesito en clase, que pueden acceder a la clase. A ver, permítanme un momento. Vamos a ver. Ya. A ver, vamos a enviar evidencia también a sus compañeros porque tienen que ingresar, ¿ya? Mm, a ver, que accedan de una vez. Ya. Empezar porque estamos aquí nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué pregunta íbamos? Pregunta 7, 8, ¿no? Un lápiz. Aquí. Pregunta número 8. Habíamos resuelto, ya, aquí era Vilcabamba, habíamos marcado Vilcabamba. Pregunta número 8 dice, Manco Inca es nombrado Inca después de la muerte de ¿quién? Atahualpa. Muy Atahualpa. bien, después de la muerte de Atahualpa, Manco, por parte de los españoles, ¿no? Un Inca títere, por decirlo así, porque los españoles iban a utilizarlo solamente, ¿ya? Pregunta número 9. Fue el factor principal de la caída del Tahuantinsuyo. ¿Cuál es el factor principal? ¿La guerra entre los hermanos Huáscar y Nada, Atahualpa? mis. ¿La protección divina de los conquistadores? ¿La soberanía y la vanidad de Atahualpa? ¿La superioridad de las armas europeas? ¿La ambición de Huayna Cápac? Ok, excelente. La guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Pregunta número 10. El principal factor de la derrota de los incas fue, principal La factor, superioridad en las armas europeas. Las semis. a ver, 10. El principal factor de la derrota de los incas, a ver, la ayuda de Santiago Mata Indios, la superioridad racial a los españoles, la superioridad de las armas europeas, conflicto entre cusqueños y el pueblo del Tahuantinsuyo. Factor de derrota de los incas, eh, sí, ¿no? Tiene que ver con lo que vienen a ser las armas que habían traído los españoles, eh, pero también los conflictos que existían entre los pueblos de Cusco y el propio Mis. Tahuantinsuyo. Eh, el uso de caballos también podría ser, porque los, los incas no tenían caballo, ¿no? Pero vamos a considerar la letra C como parte principal, porque si bien es cierto, también esto tiene que ver, a menos que la E nos hablara pues específicamente de las etnias que apoyaron a los españoles. Ahí sí marcaríamos la E, porque sí habían etnias que apoyaron principalmente a los españoles y que incluso por eso habíamos dicho que este enfrentamiento había sido de incas o indígenas versus sus indígenas habían enfrentado entre los mismos. ¿Por qué? Solamente porque los españoles les habían contado otra parte de la historia o les habían dicho, mentido en pocas palabras, de que les iban a devolver su autoridad, su autonomía, su poder, como fue en un principio. Porque recuerda que para formar ese imperio inca o el Tahuantinsuyo, los incas tuvieron que absorber otras culturas o otras civilizaciones por la fuerza en muchos de los casos. Entonces, quitándoles de este modo cierta autoridad, ¿no? Entonces, eso generaba pues que ellos estén en contra. Pero vamos a considerar esa la respuesta en la número 10. Muy bien. Ahora sí, vamos a borrar
para poder continuar con nuestra actividad que tenemos. Ya, bueno, sus compañeros. Entonces, en un rato ya sus compañeros que no pueden ingresar, ya les enviaré el examen para que lo tomen junto con ustedes, ¿ya? A ver, muy bien, tenemos Resistencia Indígena 2, los incas. Habla primero de que, si, ¿quién fue el primer inca de Vilcabamba? ¿Quién habrá sido el primer inca de Vilcabamba? Manco Inca. Ok, muy bien. Manco Inca tenemos como primer inca de Vilcabamba. Manco Inca. Muy bien. A partir de, se inicia el mito del Incarri. ¿A partir de la muerte de qué inca se da el mito del Incarri? ¿Quién tiene que morir en este caso? Inca. Ya, chicos, el último Inca. Entonces, la muerte del último Inca de Vilcabamba da inicio al mito del Incarri, ¿ya? Que va a ser en este caso Túpac Amaru I, el último Inca en morir, y pues con la muerte de Túpac Amaru I inicia todo este mito del Incarri en el cual dicen dentro de la población del Cusco hablan de que va a venir un Inca resucitado. Inca se va a unificar porque su cuerpo, recuerden que había sido la cabeza, había sido mutilado, ¿no? En ese caso, decapitado, ¿no? Y su cabeza, pues, era enterrada en otro lado por parte de los españoles y su cuerpo también fue enterrado en otro lado. Entonces, como estaba separado, los incas empezaron a fomentar un mito que decía que este inca algún día va a regresar para poder salvarlos y vencer a todos esos españoles que estaban en sus tierras. El movimiento político religioso Taqui Oncoy se inicia durante el gobierno del Inca. Manco Inca. ¿Seguros que Manco Inca? Titu Cusi Yupanqui. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Nuevamente. Este movimiento religioso Taqui Oncoy. Recordemos, movimiento religioso Taqui Oncoy, que lo habíamos visto también en nuestra diapositiva, ¿ya? ¿En qué gobierno se inicia? Porque hubo el gobierno de los hijos de Manco Inca que van a estar ahí también pues presentes en este proceso, en las resistencias de Vilcabamba, sobre todo en la segunda parte. Y en uno de ellos precisamente es donde va a iniciar el movimiento Taqui Oncoy. ¿De quién será? ¿En el gobierno de quién, chicos? Obvio que no es de Manco Inca, porque ya hemos dicho que Manco Inca ya para este entonces había muerto. ¿De quién? La B, Sairi Tupac. La E. La E, muy bien, Valeria. Titucusi Yupanqui, ¿ya? Titucusi Yupanqui. Ahora, decimos que durante... Ah, esta pregunta estaba mal. La pregunta 4 no la consideremos, ¿ya? No la consideremos. Vamos a pasar a la número 5, un lapsus. Pregunta 5. Vamos borrando para corrando. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 5, que nos dice el hermano de Zairi Tupac. El hermano de Zairi Tupac que firmó la capitulación de Acobamba. ¿Quién es el que firmó la capitulación de Acobamba, chicos? Titu ¿Se Cusi acuerdan? Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui. Muy bien, la capitulación de Acobamba, entonces firmada por ti. Excelente, marcamos ahí, marcamos, inmediatamente lo borro porque tengo que pasar a la parte superior, nos voy a dejar, ya, ok.
Bien, a ver, vamos a marcarlo ahí ya. Titu Cusi Yupanqui. Listo. Vamos a ver, número 6 dice, el sucesor de Manco Inca. ¿Quién sucede o quién le sigue después del gobierno de Manco Inca? ¿Quién es el Soy sucesor de Tupac Manco Inca? y Tupac. Y Tupac, su hijo Sairi Tupac. Ok, muy bien, su hijo Sairi Tupac. Luego, pregunta 7. El Inca recibirá el nombre de Yucay. ¿Quién de los incas va a recibir el nombre de Yucay? ¿Quién de los hijos de Tupac Manco Amaru Inca? 1. Tupac Amaru primero. Sí. ¿Sí? Muy bien. Tupac Amaru primero entonces recibirá la encomienda de Yucay. ¿Ya? La encomienda de Yucay. El rey en este caso España, sancionó al virrey Toledo por la ejecución de un inca. ¿De qué rey estamos hablando? Felipe IV. En ese entonces Felipe no estaba gobernando, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? A ver, hay que revisar Felipe nuestro II. material. ¿Cómo? Ya, a ver, ¿seguros? Chicos, ¿todos están de acuerdo? Felipe III, Miss. Ah, a ver, mm, en este caso, en este caso Toledo, había asesinado o había ejecutado. Y dentro de la historia, para esta época, quien estaba gobernando, sí era Felipe II, pero Felipe IV no, ya Felipe V dice ahí, ya. Entonces, Felipe II, pero algunos también cronistas dicen de que no, el rey no lo sancionó, pero otros cronistas manifiestan de que sí, sí hubo sanción, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que indica acá, vamos a marcar, pues entonces sería Felipe II. El último inca de Vilcabamba. ¿Quién fue el último inca de Vilcabamba? Tupac Tupac Amaru Yupanqui. primero. Tupac Amaru II. Tupac Amaru primero. Él es el último en morir, ¿ya? Él es el último en morir. Y con él surge el mito del Incarri, recuerda. Pregunta 10. Manco Inca al ser derrotado por los dos cercos, se refugia en... Ah, es la misma pregunta. Se repite, ¿no? En Vilcabamba, habíamos dicho. Misma pregunta. Tengo yo la evaluación ya para ustedes, como sus compañeros que están también solicitándomelo aquí en el chat. Les voy a comentar lo siguiente. La evaluación es una evaluación que de por sí tiene, pues, digamos, les va a pedir ciertos aspectos, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de tener un Gmail abierto, ¿ya? Un Gmail que utilizas para acceder al Google Chrome, ¿no? Para poder ver YouTube, etcétera. Entonces, ese mismo Gmail es el que vas a utilizar o que ya está abierto. Voy a compartir para que ustedes puedan visualizar cómo más o menos va a venir el examen, ¿ok? El examen va a Entonces, ser por internet, Miss. el examen